Hay caminos que no solo conectan lugares, también conectan preguntas sobre seres del cielo. Este es un territorio donde el cielo no siempre se comporta como esperamos. La gran mayoría de los habitantes del lugar aseguran haber visto extrañas luces en el cielo. Nosotros alcanzamos a ver 6 o 7 ovnis esa misma noche, o sea, la respuesta fue impresionante. En este video investigaremos el fenómeno ovni y su relación con la historia del pueblo muisca. Y mientras el misterio permanece, conoceremos sus sabores locales y las experiencias por vivir y descubrir. Bienvenidos a Tenjo, Cundinamarca. Estamos listos para que es un viaje muy corto, de 1 hora máximo desde Bogotá. Para llegar a Tenjo puedes salir desde la calle 80 de Bogotá y recorrer aproximadamente 44 kilómetros hacia el noroccidente de la sabana. Cuenta con una población aproximada de 27.000 habitantes. En los últimos años se ha hecho famoso por los constantes relatos de avistamiento de objetos voladores no identificados y por su deliciosa oferta gastronómica. Mi primera impresión es que hay muchísimos lugares para visitar, vi restaurantes, vi glamping, vi hoteles a desayunar, porque este es un destino muy gastronómico. Es un restaurante campestre, acá es donde vamos a empezar a conocer algo de la gastronomía. Estas esculturas me imagino que se hacen con elementos reciclados. Me encantó el primer restaurante que estoy visitando. Tradicional. Carne de costilla. Bueno, ¿qué tal? Delicioso. ¿Mejor que los que yo hago? ¿Sí? ¿O no? Sí, mejor. Este es un desayuno tradicional, no solo de Tenjo, sino de todo Colombia, ¿no? Está dando clase de cómo servir un caldito de costilla. ¡Ay, lo lindo! Yo no me había visto la tan linda. La granja de animales, vimos un avestruz y en este momento nos encontramos en una huerta también súper interesante para ver las diferentes especies que hay acá en Tenjo, el tomate de árbol. Esto está muy chévere para venir en familia. Tenjo es una población que se encuentra en medio de dos serranías, la serranía de Majuy y la serranía de Huayca. Y así cuenta la leyenda que había una princesa que se llamaba Huayca. Era la princesa de la comunidad muisca que habitaba ese territorio. Y había un capitán que se llamaba Tenjo. Y también había un guerrero muisca que se llamaba Majuy. Resulta que Majuy y Huayca estaban enamorados. Pero ese amor no podía ser porque ella era princesa. Los líderes espirituales recibieron mensajes de las deidades que les decían que iban a venir unos seres, que iban a hacer daño, que se iban a llevar los tesoros. Entonces decidieron que guardarían todos esos tesoros en un lugar donde no los pudieran encontrar. Entonces le encomendaron a Huayca esconder esos tesoros y ella decidió que los iba a guardar en la peña. Entonces a esa misión se fue Tenjo, Huayca y Majuy. Ya estando en la parte de arriba de la montaña, Tenjo dijo, bueno, aquí voy a quedarme con Huayca y voy a acabar con Majuy. Entonces empezaron la típica pelea, entonces Huayca se metió y pues quedó ahí, murió, y también murió Majuy. Entonces Tenjo dijo, ¿y ahora yo qué voy a decir? Se fue para donde el papá de Huayca y le dijo, no, mire, ellos estaban enamorados y pues ese amor no podía ser. Entonces el papá de Huayca dijo que los iba a castigar para toda la eternidad. Y el cuerpo de Huayca quedó sepultado en esta serranía y el cuerpo de Majuy quedó sepultado en la de Majuy. Y dicen que por eso es que pasan siempre las luces danzantes, porque ellos se siguen comunicando y mostrando su amor. Es el Museo de Ovnilogía. Acá hay una gran cultura sobre el avistamiento de
objetos no identificados. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Ustedes ya han escuchado de la Peña de Huayca, me imagino que sí. La Peña de Huayca ha sido catalogada como uno de los lugares con mayor avistamiento ovni de toda Latinoamérica. Nosotros vivimos acá hace 22 años y hasta el 2016 nos enteramos que ese era un portal energético porque vino un mexicano que trabajaba en la medicina cuántica. El portal está cerrado, pero hay que abrirlo. Volví a los 8 días, hicimos una ceremonia. En esa ceremonia nosotros alcanzamos a ver 6 o 7 ovnis de esa misma noche, o sea, la respuesta fue impresionante. El día siguiente, en el desayuno, cuando fuimos a revisar todo el material, se había borrado. Pero a partir de allí, como yo había visto que pasaban cosas, sentí la necesidad de tomar fotografías. Y salía por las noches y empecé a ver no solamente ovnis que capté, sino también seres. En lugares llenos de misterio y belleza como Tenjo, un municipio ubicado en Colombia, conocido por sus hermosos paisajes y por ser un lugar donde se han reportado avistamientos de ovnis y otros fenómenos no identificados. En la quietud majestuosa de la montaña de Huayca, donde los susurros del viento acarician las rocas ancestrales y los ecos del pasado resuenan en cada piedra, se entreteje un tapiz de misterio y energía cósmica. Aquí, en el corazón mismo de la tierra sagrada de los muiscas, se alza un portal hacia lo desconocido, donde las luces danzantes en el cielo desafían nuestras percepciones terrenales. En esta odisea espiritual, nos sumergimos en la vibración de la tierra, en sintonía con las energías que fluyen desde tiempos inmemorables. Quiero decirles que en el recorrido no se permite tomar fotografías. ¿Por qué crees que acá hay avistamiento de ovnis? Porque el avistamiento de los ovnis se ha registrado desde los años 70, pero no había habido como un estudio sobre el por qué. En los últimos tiempos se ha descubierto que por este lugar pasan unas líneas energéticas muy especiales que se llaman las líneas Ley. Han sido identificadas geográficamente y estas líneas Ley se unen entre dos puntos energéticos en línea recta y forman después figuras geométricas. Son muy importantes en todo el planeta y se cree que eso permite que seres de otras dimensiones se puedan acercar. Pero especialmente también la montaña de Huayca. La montaña de Huayca es un portal interdimensional, es el punto de referencia, muchas experiencias místicas y de contacto extraterrestre e intraterrestre. ¿Estos seres crees que tienen algún mensaje? Bueno, la razón de su presencia tiene que ver con las épocas en las cuales en la Tierra han desaparecido civilizaciones muy importantes, como por ejemplo cuando la Atlántida o Lemuria, para guardar el conocimiento porque sabían que en algún momento íbamos a recuperar esa conexión porque los seres estamos conectados todos, como si somos unos, y ellos guardan esa comunicación con los seres extraterrestres con los cuales aparentemente lo que se dice convivían. Para mí es de preparación para la evolución que vamos a tener nosotros como humanidad. Okay. ¿Por qué es importante la montaña de Huayca en este tema de avistamiento de ovnis? La montaña de Huayca ha sido un lugar que desde los antiguos pobladores tenía esa conexión con la montaña. Los antiguos lo llamaban la puerta de los dioses y creían que los dioses bajaban de allá. En épocas más recientes se ha estudiado que tiene una anomalía geológica y es que tiene una concentración de minerales muy grande. ¿Estos seres extraterrestres se podrían catalogar como dioses o ángeles? Bueno, esa pregunta es difícil. Ellos se llaman los seres estelares, seres que vienen de las estrellas y definitivamente tienen una conciencia superior a la nuestra, ¿sí? Una evolución que les permite eso, viajes interdimensionales, presencias y una vibración muy alta. Yo hasta allí podría llegar. ¿Algo que quieras decir a las personas que puedan ver este video? Me encantaría que vinieran a visitarnos aquí al Museo de Ovnilogía. En Tenjo, muchos de sus habitantes afirman haber visto luces en el cielo. Según el relato muisca de la creación, al comienzo todo era oscuridad. En ese vacío existía Chiminiguagua, en forma de luz, quien creó dos aves negras que expulsaban luz de sus picos, y de esta forma crearon a Chía, la luna, y a Sue, el sol. Este dios no era representado como un ser humano, sino como una figura de luz. Para los muiscas, la luz era sagrada,
porque representaba el origen de la vida y la creación de todo. ¿Son acaso estas extrañas luces una manifestación de aquello que los antiguos muiscas alguna vez llamaron dioses? En Tenjo existe una gran variedad de talleres y terapias holísticas. En esta ocasión estamos realizando el antiguo ritual de rapé. El rapé es una medicina espiritual ancestral de los pueblos indígenas de la Amazonía, elaborado a partir de tabaco natural y cenizas de árboles sagrados. Se administra por la nariz como un acto ritual y no recreativo. Su propósito es limpiar la mente, enfocar el pensamiento y fortalecer la conexión espiritual. Para las comunidades amazónicas, el rapé es una herramienta de sanación, silencio interior y equilibrio, transmitida de generación en generación como parte de su sabiduría ancestral. Todos tenemos ganas de que se cumpla ciertas situaciones en nuestras vidas, pero no es posible cuando venimos cargados de tantas cosas. Entonces, cuando tú te haces consciente de qué es esto que estás trayendo, que no es solo de tu vida, que de muchas vidas también, de vidas pasadas, y que decidiste venir a esta vida a trabajar. Entonces, con este ejercicio tratamos de hacer consciente lo inconsciente. Entonces, Nos encontramos en una reserva natural que se llama Forest or Orchids. Somos una iniciativa familiar privada que desde hace 25 años estamos haciendo conservación de especies en peligro de extinción. ¿Sabían que en Colombia nosotros somos el primer país con más cantidad de aves en el mundo? Entonces los voy a invitar a que salgamos y apreciemos varios colibríes que llegan aquí. Más pequeña del mundo, por eso tenemos con lupa, toca acercarse con la lupa para poder verla. No sé, cada puntito, si alcanzan a ver, cada puntito, la más pequeña del mundo. Es que miren que dentro de eso está formada completamente una florecita. En el mundo hay más o menos 30.000 y en Colombia tenemos unas 4.500. Esta es nuestra flor nacional, que además se llama Catleya.